Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La administración pública juega un papel vital en el adecuado funcionamiento de un país. El buen desempeño de las escuelas, los hospitales, las aduanas, las carreteras, la justicia, la seguridad y todos los servicios que brinda el gobierno depende de la formación, la motivación y los incentivos que posean quienes forman parte del aparato estatal. En Guatemala, la mayoría de la población se queja constantemente de la mala calidad en los servicios públicos. Esto se debe no solo a la infraestructura precaria y los insumos escasos con que se proveen los servicios básicos en el país, sino también al poco profesionalismo y la falta de vocación de servicio con que realizan su trabajo muchos servidores públicos. Si bien existen numerosas excepciones, en la mayoría de los casos, los puestos públicos se obtienen por conexiones políticas, lo cual no es garantía de que los más idóneos asuman la administración del país. Con un sistema de contratación poco transparente y lleno de falencias, hemos construido un Estado con más de 289,000 empleados, encargados de dirigir el país y brindar los servicios que la población necesita. En los niveles altos y medios de la administración pública, el problema es la alta rotación de personal con cada cambio de gobierno. Mientras que en los niveles operativos, muchas personas no realizan su mejor esfuerzo, debido a la inamovilidad de la que gozan. Existe también una alta desmotivación dentro de los servidores públicos por la distorsión y la discrecionalidad que existe en el sistema de remuneraciones, lo que permite que algunos gocen de sueldos sobredimensionados, aunque no llenen los requisitos profesionales, mientras que otros obtienen una remuneración muy baja, aun cuando su desempeño o su calificación profesional ameriten mayores niveles de salarios. Mientras persistan los procedimientos de contratación poco transparentes, el sistema inadecuado de remuneración y de incentivos, así como las carencias en la formación profesional, la administración pública de Guatemala difícilmente podrá cumplir con el propósito de brindar servicios de alta calidad a todos los ciudadanos. Y el riesgo es que, si no hacemos nada, el sistema se puede deteriorar aún más. Hoy en Dimensión, discutiremos a profundidad las principales debilidades del servicio público de Guatemala y las posibles salidas a un problema que requiere de nuestra más urgente atención. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un tema que es de interés permanente y se trata del futuro de la administración pública. Eso que suena tan vago y tan lejano, pero algo de lo que depende tanto la vida de las personas. Así que para discutir sobre ese tema que consideramos importante tenemos a don Luis Linares, secretario ejecutivo de ACIES, a Eduardo Fernández, catedrático universitario, Karin Slowin, analista de políticas públicas, y a Luis Pedro Álvarez, diputado al Congreso de la República por Encuentro por Guatemala. Licenciadas, señores, bienvenidos a Dimensión. Gracias. Sabemos que el aparato gubernamental, como se llama, y esa ley que es tan importante que se llama la Ley de Servicio Civil, de ella dependen más o menos 277,000 empleados públicos, repartidos en las diferentes instancias. Hay ciertos datos que son interesantes, cada quien los podrá calificar como quiera. De los más o menos 90,500 jubilados que hay en Guatemala, le cuestan al Estado 2.800 millones de quetzales al año. Y solo son 90,500 jubilados. Sabemos todos que hay una alta rotación en el Estado. Alrededor de 85% de empleados públicos a nivel de gerencias cambia cada 4 años. 55% del personal permanente es reubicado o removido cada 4 años. Y se estima que el 70% del personal de gobierno no está debidamente capacitado para sus funciones. O sea, se percibe una escasa formación profesional en los empleados públicos. Yo creo que eso ha sido historia, no solo en Guatemala, sino en muchos países, especialmente del segundo y tercer mundo, como les dicen. Hay varios temas que sobre esto de los funcionarios públicos pues deben ser analizados con todo el cuidado del caso. ¿Qué relación tiene esa realidad de la capacidad, la eficiencia, la efectividad de los funcionarios públicos con el desarrollo de un país? Don Luis. Bueno, es fundamental
Un Estado eficiente solo puede serlo si existe una burocracia o un servicio público eficiente, porque son quienes administran y quienes ejecutan las actividades del Estado, quienes alimentan las decisiones que toman los responsables políticos. Así que no hay ningún país desarrollado que no tenga, entre otras condiciones, porque no es única, entre otras condiciones, el contar con un Estado eficiente a partir de un servicio público que tenga las características de ser profesional, de ser neutral, de tener estabilidad y de poder captar a las personas con mayores niveles de competencia. Entonces, aquí el problema, usted mencionaba un tema de interés permanente, pero es permanentemente relegado por los políticos, porque cuando están en el proceso entre elecciones, pues todo el mundo dice el servicio civil es la prioridad, pero cuando llegan al poder, pues no quieren verse atados de manos y quieren tener la administración pública como un botín del cual se dispone para colocar a allegados, la clientela política. Y esa es la principal razón, a mi juicio, por la cual en Guatemala, a pesar de que tenemos una ley relativamente buena de servicio civil, esta desde el año 68 no ha llegado a ser cumplida más que en mínima parte. Es difícil decirlo más claro, pero sabemos que los partidos políticos se preparan para ganar elecciones, no para gobernar. Luis Pedro. Bueno, yo creo que no se puede generalizar. El tema del futuro de la administración pública, por supuesto que es de vital trascendencia. De hecho, yo siempre hago este análisis y yo creo que es importante tener un marco teórico conceptual muy claro, y es ver lo que hacen nuestros hermanos guatemaltecos en los Estados Unidos. Cerca de 2 millones de guatemaltecos se dice que viven en Estados Unidos, y resulta que de la noche a la mañana son altamente productivos, sin hablar el idioma inglés, con un estatus de ilegalidad, sin recibir bolsa solidaria, ni bono seguro, ni seguridad social, porque son ilegales, sin educación pública tampoco, porque ya muchos de ellos pues llegan ya a edades adultas, y resulta que al poco tiempo están mandando dinero, están siendo altamente productivos. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente o más productivos a esas personas allá que acá? Y evidentemente, pues los temas de institucionalidad es importante. Ahora, de los partidos políticos, en el caso nuestro, solo puedo hablar por el caso Encuentro por Guatemala. Créame que el futuro de la administración pública es una pregunta que nos hacemos constantemente. Por ejemplo, con nuestra secretaria general, la diputada Ninés Montenegro, y mi colega Leonel Lira, del Comité Ejecutivo, cuadros del partido. Hacemos este ejercicio constantemente. Y de hecho, mi participación en la Escuela de Gobierno, en un programa de políticas públicas y etcétera, es precisamente para abordar este tema. Y al final yo lo resumiría en un tema de medios y fines. Hay que saber qué fines queremos para la administración pública, porque se puede decir, bueno, todos aspiramos al bien común, pero eso puede ser un concepto sumamente vago y vacío. ¿Y qué medios tenemos? Porque al final del día usted mencionaba ahí algunos números de las clases pasivas del Estado. Ese solo es uno de los regímenes previsionales, pero tanto el Instituto de Previsión Militar o el ICS están en condiciones financieras realmente deplorables, y así muchos de los demás organismos del Estado. Entonces tenemos que analizar, para bien o para mal, cuáles son los objetivos que nosotros esperamos de esta administración pública, cualquiera que sea, y qué medios tenemos, con qué contamos, con qué dinero contamos para hacerlos efectivos. Ya. Licenciada Slowin, lo que sí sabemos es de que la administración pública tiene grandes deficiencias y digamos, independientemente de los planteamientos que se hacen a través de los procesos electorales, la realidad siempre termina siendo más o menos la misma. Muchas debilidades, muchos vacíos, muchas deficiencias, y eso cada vez representa pues, un obstáculo mayor para el desarrollo y el bienestar de Guatemala. ¿Cómo califica usted la administración pública en general a través del tiempo? Bueno, mire, yo creo que ya tenemos un modelo de Estado que está caduco, y si no tenemos claro el modelo de Estado y el modelo de para qué queremos una administración pública, para qué tipo de desarrollo, es muy difícil replantearse el tema de la administración pública y de también qué tipo de recurso humano quiere usted adentro, ¿no? Entonces creo que esa discusión que es más de fondo es la que habría que tener primero, porque el riesgo de seguir pasando incluso leyes sin tener claro esos elementos de hasta dónde queremos realmente que el Estado se haga responsable por determinadas cosas, es lo que va a definir la clase de recurso humano que también usted necesita. Entonces, esa discusión a mí me parece toral. Sí. Profesor Fernández, entonces, ¿cuál debe ser el comportamiento de una sociedad, sobre todo el comportamiento de sus élites, para que no solo tomen conciencia, sino actúen sobre esta necesidad tan sentida de desarrollar
pues una clase de tecnocracia efectiva que resuelva realmente la problemática del país, que evidentemente es algo fundamental. Sí, efectivamente la administración pública, como decía el doctor Linares, para mí es un ingrediente esencial de una democracia de calidad. Vivimos en democracias representativas, queremos que dichas democracias representativas sean de calidad y en ese sentido, pues la administración pública es la máquina que hace tangible la expresión de políticas públicas y entonces en ese hay que fomentar, yo soy muy amigo de fomentar consensos entre élites para, desde mi punto de vista, afrontar la necesaria despolitización de la administración pública. El spoil system, ese modelo de entro, quito y pongo a los que me da la gana, pues definitivamente está caduco. O no sé si totalmente caduco, pero una gran parte del modelo sí está caduco. Entonces hay que generar pues espacios de reflexión para cambiar eso, ¿no? Y eso va por, uno, tener claro qué es la administración pública, como bien decía, a qué objetivos tiene que responder, a partir de eso desarrollar buenos perfiles de qué funcionarios queremos, qué tecnócratas queremos y luego pues hasta cierto punto poner en práctica los protocolos necesarios, sea por currículum vitae o por oposición, para que dichos cuadros se rellenen de manera neutral, digamos, ¿no? O sea, despolitizar la administración yo creo que sería un buen debate para eliminar un modelo que sí considero caduco, que es el del spoil system. Y a partir de ahí pues se podría generar un debate sobre qué administración queremos, ¿no? Vamos a publicidad y regresamos en un momento para seguir con Dimensión, nuestro tema de hoy, la administración pública. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestro tema de hoy, la administración pública. Licenciado Linares, el número de empleados en el Ejecutivo nada más y sus dependencias descentralizadas creció de 105,000 en el 2005 a 276,000 en el 2012. ¿Se justifican estos incrementos en el número de servidores públicos? ¿Se ha hecho con transparencia? ¿Qué ha significado estos favores políticos? Como usted mencionaba, un botín. ¿O qué es realmente lo que pasa para que se dé este crecimiento y no se sienta en la efectividad y eficiencia de la administración pública? Bueno, habría que desagregarlo porque hemos hablado, por ejemplo, de que se ha pasado de 20,000 a 30,000 policías, de 50,000 a 70,000 maestros, de enfermeras y médicos, de 60,000 a 80,000. En fin, habría que desagregarlo porque no necesariamente todos son producto de un botín político, sino que producto del crecimiento de las necesidades de atención de servicios esenciales. Incluso la misma Fuerza Armada, el mismo Ejército de Guatemala ha aumentado sus efectivos con relación a los que tenía al inicio del gobierno de Álvaro Colón. Pero sí, definitivamente hay un crecimiento especialmente, un crecimiento injustificado, especialmente en el renglón de los contratos 029, que son el gran botín para repartir a allegados y donde, pues como todos sabemos, una secretaria puede entrar con 30,000, 40,000 quetzales de honorarios, un asesor jurídico de línea puede tener 8,000 quetzales y un asesor jurídico por contrato 029 puede tener 60,000. Entonces ahí es uno de los grandes abusos y que se ha utilizado este sistema con el pretexto de que la ley de servicio civil no permite y las categorías salariales que hay no permiten contratar personal altamente calificado, motivado, dispuesto a rendir. Y entonces se utiliza el 029 porque supuestamente con las que no tiene las características del trabajo permanente, hay una mayor motivación y mayores posibilidades de calidad. Y ha resultado todo lo contrario. Ese es un procedimiento que se utiliza para burlar la ley de servicio civil, para pasar eso por encima y crear dos categorías de trabajadores, los que están de planta o presupuestados, que son medio pagados, y estos otros que ganan mucho más de lo que realmente merecen, y que sirve también para engordar la administración con allegados políticos, porque es ahí donde se pagan los favores. Profesor Fernández, ¿por qué es tan importante entonces la formación en ética y valores
de los funcionarios públicos y especialmente los dirigentes políticos, que son los que al final, digamos, le dan forma a este estilo de manejar la política y la administración pública. Sí, en cierto sentido, digamos que la élite administrativa tiene que tener una formación ética muy potente por dos razones. La primera es que funciona en una democracia representativa. Y a lo mejor yo, como tecnócrata, tengo que responder ante un gobierno que no me gusta. Y tengo que entender la legitimidad de ese gobierno que no me gusta para, hasta cierto punto, poner en práctica los planes que corresponden, ¿no? Y hay muchos estudios de administración pública de cómo funcionarios en cualquiera de las categorías boicotean al gobierno democráticamente elegido, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que educar en clave ética para eso. Y luego, a nivel personal, hay determinados cargos de la administración que disfrutan de grados de discrecionalidad elevados, que puede ser una fuente de potencial corrupción y todo eso. Entonces, claro, la educación ética también es un valor en ese sentido para, hasta cierto punto, fomentar la conciencia y el autocontrol en ese ejercicio de la discrecionalidad, ¿no? Ese es mi... Ya. Dice Álvarez, la corrupción, ¿es posible combatirla? ¿Cuáles debieran ser los mecanismos que se ponen a funcionar para que realmente terminemos con este veneno que ha contaminado de manera dramática a la sociedad? Sí, definitivamente sí. La corrupción es combatible, pero no podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Hoy por hoy la corrupción está por doquier. Nosotros hemos denunciado muchísimos casos. Está el caso, por ejemplo, de Aeronáutica Civil intervenida, donde nosotros denunciamos una compra de shampoos, etcétera, y denunciamos precisamente lo que usted decía, doctor, de cerca de 1.200 contratos 029 sin ningún propósito y 211 plazas en contratos 011, que digamos son los permanentes, que son, por decirlo así, los que sacan la tarea. En el tema de corrupción, al final del día respondemos a incentivos. ¿Y cómo vamos a evitar la politización de lo que habla Eduardo, de lo que habla el doctor, de lo que hablamos todos acá? Del nombramiento de los puestos y ese, digamos, barrido que se hace de hoy al entrar de los nuevos gobiernos, etcétera, y el clientelismo, pues básicamente con institucionalidad. ¿Y qué se tiene que entender por institucionalidad? Pues ese conjunto de normas que van a crear los incentivos adecuados dentro de la administración pública para darle, por un lado, estabilidad e incentivos adecuados al funcionario público, al tecnócrata, que también quiere hacer una carrera y que tiene vocación, por ejemplo, pública y que quiere hacer carrera y es válido y se vale. Pero por otro lado también permite a que un régimen disciplinario, administrativo y sancionatorio ágil y más dinámico de lo que hoy por hoy tenemos, porque digamos en el caso del Congreso de la República funciona, los renglones digamos presupuestados están drenando el presupuesto del Congreso. El presupuesto del Congreso hoy por hoy son cerca de 500 millones de quetzales y el 80% se va en pago de alquileres y de personal que muchas veces hay secretarias que ganan 25,000 quetzales más que un diputado. No, literalmente, y eso porque me consta, no saben hacer una carta, que en la calle probablemente estarían ganando 3,000, 3,500 y teniendo que trabajar. Además, se les aumenta anualmente un 10% de su salario nominal sin hacer absolutamente nada, sin ningún incentivo positivo, únicamente por el transcurso del tiempo. El Congreso no es la única institución donde esto está pasando. Eso pasa en el Magisterio, eso pasa en el Ministerio de Educación, donde se tiene el mayor número de empleados. Y eso pues no puede continuar, así es que tenemos que revisar esa legislación para crear incentivos adecuados, pero sí subrayo y aprovecho la oportunidad y el espacio. Eso no va a pasar solo por un acuerdo entre políticos. Eso tiene que haber una ciudadanía muy activa, muy activa. Por ejemplo, los políticos al final del día vamos detrás de los recursos de los financistas, porque los políticos funcionamos a través del recurso de los financistas, funcionamos a través del llamado al voto popular. Y así a través de otros grupos, y esos grupos son los que al final del día también tienen que ejercer su poder sobre el político y decirle, mire señor, con mucho gusto, pero usted tiene que actuar consistente con lo que usted ofrece en su campaña. Si usted está ofreciendo para la siguiente periodo hacer tal cosa, ¿por qué no lo hace ahorita? Va a presentar, y si no, no va a tener nuestro apoyo, ya sea de dinero, del voto, lo que sea. Decía Slowin, siempre se da el hecho de que llegan a la administración pública personas honorables, dignas, que tienen un deseo realmente de dar un aporte a su país. ¿Qué dificultades encuentran estas personas en este ambiente que hemos estado describiendo? Mire, el mayor riesgo que se corre es el de la contaminación, diría yo, ¿verdad? Es las presiones y las dinámicas en que un funcionario público... ¿Las amenazas? Se puede enfrentar, incluyen amenazas, perder uno su empleo, ¿verdad? Simplemente porque no en un momento dado usted decida no ser partícipe de algo.
o las amenazas incluso de su familia. O sea, se da todo tipo de situaciones, ¿no? Y no se dan únicamente a nivel de cúpulas. Como bien decía el diputado, estas son cadenas que ya están instaladas de modos de ser, es casi una cultura. Sí, exactamente. ¿Sí? Ese es lo más grave de todo. Ahora bien, esto no quiere decir que estando uno adentro inefablemente se tenga que contaminar. El gran reto, creo yo, uno de los retos que tiene todo el tema de la administración pública es que ciertamente se remueve toda la gente, etcétera. No sabemos ni siquiera exactamente cuánta gente hay, pero lo que es muy claro es que la gente rota en las entidades. Entonces, cada vez que alguien lo remueven de un lado, termina siendo reclutado en el otro. ¿Por qué? Porque la administración pública es una especialidad en sí misma y no realmente cualquiera puede ejercerlo. Entonces, la gente anda buscando la gente que ya sabe, y sabe lo bueno y sabe lo malo. Entonces, usted reproduce ese circuito continuamente y de esa manera como que se va expandiendo una cultura en todo el estado de cómo ser. Ahora, el reto acá es que la gente que llega a trabajar a fondo a veces está muy sola, ¿no? Y no encuentra eco en la sociedad y en las instituciones mismas, y yo creo que eso sí empieza por las cabezas, no empieza por abajo, empieza por si la gente que tiene el mayor nivel de poder en el sector público y afuera también no da el ejemplo, es muy difícil que un funcionario abajo lo haga. Es un cambio cultural, como se ha dicho, por el que hay que trabajar y el tema no va a ser fácil. Algunas quejas que se escuchan es que las normativas y reglamentos de la administración pública se puede convertir en una camisa de fuerza que limita la iniciativa de los funcionarios públicos y también complica la ejecución de los fondos. ¿Qué hacer ante esto? ¿Qué solución tiene un problema que hemos visto que es que la solución sería la discrecionalidad. Exacto. En el sector público solo se puede hacer lo que la ley permite, para que tengamos certeza los ciudadanos, para que tengamos certeza de los usuarios, los interesados en un trámite, porque si no hubiera reglas estrictas, el problema no es que esas reglas existan, el problema es que no se cumplen y que cada quien actúa al capricho. Pero en la administración pública, en la función pública, tenemos que actuar con base a procedimientos previamente establecidos para garantía de los ciudadanos y para garantía también del funcionario. ¿Hay mala planificación entonces? ¿Perdón? ¿Hay mala planificación entonces? Hay una mala planificación y asignación de recursos, porque muchas veces se tienen los planes, pero no hay recursos. Otras veces tienen recursos, pero no hay planes. De ahí entonces, es donde no se pueden hacer las cosas. Ahí donde no se pueden hacer las cosas. Y algo que mencionaba Luis Pedro y mencionó también la doctora Lowin, el tema de la motivación del personal. Y como él me mencionaba el ejemplo de los guatemaltecos que van a Estados Unidos y son eficientes, yo comparto también lo que ahí se lo ato con lo que decía el doctor Lowin. El problema no son los empleados, son las cabezas, los directores de orquesta. Porque el personal más eficiente que uno encuentra cuando llega a una entidad pública es el personal de línea, el presupuestado, el que tiene años de estar trabajando y que, como decía la doctora Rota, porque llega un ministro y saca a 30, 40 técnicos profesionales, estos son captados porque es una especialidad, son captados por otro. Entonces, pero ese es de los males el menor, porque lo ideal sería, para que funcionaran bien las instituciones, que hubiera una estabilidad garantizada, con equilibrios que son también difíciles de conseguir, porque si no caemos en que la burocracia se vuelve un fin en sí mismo. Tenemos la burocracia más antigua y eficiente del mundo, que es la burocracia vaticana, y ahora la acusan de ser la que maneja a la iglesia en lugar de que sea el papa. Entonces, igual pasa con una burocracia excesivamente eficiente y empoderada que va a suplantar a la autoridad representativa en cuanto a la toma de decisiones. Entonces es una cuestión de equilibrios delicados y dinámicos permanentes para que tengamos ese servicio a los intereses de la población y garantizándole a los servidores públicos sus derechos como trabajadores y como ciudadanos, porque también son ciudadanos. Por eso es tan importante el sistema de controles y la participación activa de la sociedad para que esté pues cuidando lo que deben cuidar. Volvemos en un momento para seguir con Dimensión, nuestro tema de hoy, la administración pública. Bienvenidos, estamos en Dimensión hoy, nuestro tema, la administración pública. Profesor Fernández, usted es catedrático en uno de estos esfuerzos que hay en Guatemala
que lo que busca es dar un aporte precisamente no solo al tema de la administración pública, formando una tecnocracia bien equipada, sino también líderes políticos con las herramientas necesarias para rescatar la política y convertir a Guatemala algún día en ese sueño que todos tenemos. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Qué está sucediendo en él? ¿Cuál ha sido su experiencia? Bueno, pues la experiencia por el momento ha sido muy gratificante, yo creo, ¿no? Mi percepción es que tanto por parte del equipo administrativo como del equipo docente, como de los propios asistentes a los posgrados, ¿no?, políticos, administradores públicos, etcétera, pues hay mucha voluntad de construir un proyecto en positivo y un proyecto pues para el país, ¿no? Para ¿El nombre modernizar. sigue siendo Escuela de Gobierno? Sí, la institución es Escuela de Gobierno y el objetivo es modernizar, yo creo, el Estado en general, ¿no? La idea es, yo creo que el reto es avanzar hacia la profesionalización de los políticos. La semana pasada visitó Manuel Alcántara la escuela y su conferencia fue ¿Para qué sirve un político?, y su libro El oficio de político. Entonces, avanzar hacia la profesionalización de los políticos, que es un reto necesario, y avanzar hacia la profesionalización de la administración pública, ¿no?, que desgraciadamente pues está muy politizada y es necesario pues profundizar en el trabajo para ir despolitizando progresivamente la máquina y hacer que los representantes y en general la ciudadanía disfruten de una democracia representativa de calidad, que es el objetivo que creo que todos queremos, ¿no? Sí. Todos los años vemos el reporte anual de los gobiernos en general y se habla de poca ejecución, de poca calidad, de poca transparencia. O sea, hay todos estos elementos que al final pues, nos van dando el resultado de que, así como Guatemala, otros países de la región pues, no prosperan. Simplemente estamos estancados. Y estar estancados ante un crecimiento poblacional, sobre todo en el caso de Guatemala, tan importante, por otro lado, con nuestros números sociales, mejor dicho, nuestras realidades sociales tan dramáticas, eso es retroceder. Sí, yo quisiera acotar ahí de que precisamente hace unos días salía el estudio del Banco Mundial de pobreza en Guatemala y la pobreza en Guatemala, según sus indicadores, había aumentado un 2%. Decían que más del 52% de la población en Guatemala vive en pobreza y un porcentaje importante, cerca del 8-10%, vive en extrema pobreza. Con esos indicadores, evidentemente hay muchísima demanda social, porque nosotros aquí podemos debatir de que obviamente estos cambios institucionales toman tiempo, que tenemos que generar dentro de la administración pública condiciones para que se genere inversión, para que se genere empleo, para que se vaya capitalizando el país y de esa forma vayamos progresando. Pero eso toma tiempo. Y cuando uno tiene una población, y eso digamos ya lo veo desde el punto de vista político y social, cuando uno tiene una población tan pobre como la nuestra, empiezan muchísimas demandas y obviamente los políticos irresponsables, porque así los llamo yo, unos verdaderos irresponsables, empiezan con el discurso demagógico ofreciendo el oro y el moro, cuando saben perfectamente, y digo saben perfectamente que son personas inteligentes, saben que no lo pueden cumplir, pero le crean expectativas a ese segmento vulnerable de la población, de que la administración pública y el Estado les puede dar satisfactores de todo tipo, cuando la realidad económica no lo permite. Entonces, eso es foco de conflictividad y no se puede perder de vista en el análisis que tenemos, porque obviamente cuando hablamos de refundación del Estado, cuando hablamos de una reorganización de la administración pública, eso requiere consensos, eso requiere tener objetivos claros, eso requiere hacer sacrificios. Entonces necesitamos, y yo aplaudo el esfuerzo de la Escuela de Gobierno, pero obviamente necesitamos que las personas, por ejemplo, que de alguna forma están concientizadas de esta necesidad de que refundemos el Estado, por lo menos en temas como justicia, en temas como servicio civil, etcétera, tenemos que hacer un compromiso y un sacrificio muy grande y tomar en cuenta que hay una gran, digamos, más de la mitad de la población que está en una necesidad terrible y que es susceptible de un discurso populista que pega muchísimo cuando uno está en gran necesidad. Y entonces, ¿cómo respondo? Yo me he visto en esa encrucijada en el Congreso de la República. ¿Cómo le sale uno a decir a una manifestación, a veces, digámoslo, entendiendo que las manifestaciones sean legítimas y espontáneas, no esas acarreadas, pagadas, etc. No, pero digamos una demanda política real. Y salirles uno a decir, miren señores, estamos haciendo un trabajo que lleva poco a poco y que debido a que no llegamos a los consensos políticos no se va a poder dar en esta legislatura, sigan esperando. Ese es un reto enorme. Sí, no es fácil. Doctora Slowin, entonces, hablemos un poco de qué costo tendría que pagar un gobierno en un momento determinado que llegara con la decisión de transformar
el estado de cosas que vivimos. O sea, hacer la serie de reformas políticas y los cambios que el país necesita para caminar en forma efectiva hacia lograr tener una administración pública eficiente. Mire, en el escenario actual, yo pensaría que si llegásemos a elegir un gobierno de ese tipo, el costo político más alto que va a pagar es que posiblemente intenten que no termine el gobierno, porque que no se reelija, yo creo que eso ya no es costo político en este país, es como la historia. Es más bien el riesgo es de una crisis de gobernabilidad muy fuerte. ¿Por qué? No solo es por factores externos que se ponen nerviosos, por decirlo de alguna manera, frente a una administración pública que pueda empezar a operar, digamos, buscando mínimamente coherencia y transparencia, pero adentro, ¿me entiende? O sea, la cosa está tan enquistada que romper adentro esos enclaves donde se reproducen todas las prácticas no sanas que ya tiene nuestra administración pública es una crisis de gobernabilidad interna. Le ha costado puestos a la gente, le ha costado amenazas, como bien hablábamos hace un rato. Entonces, eso solo se puede hacer primero con un gobierno que de verdad se comprometa a hacerlo. Y de verdad es desde la cabeza y en equipo. Y con un respaldo de las fuerzas reales del país para que lo hagan. En caso contrario, yo no lo veo. Lo que usted acaba de decir es muy serio. Porque sí. dijo que uno de los costos podría ser que el gobierno no termine. Sí. O sea, y creo que aquí a lo mejor habría consenso. Yo coincido con su forma de ver esta visión. O sea, así es de grave el problema, así está enquistada esa cultura tan terrible que aunque el país nunca progrese, esta forma de administrar la cosa pública está tan enquistada que la consecuencia puede ser muy grave. Pero es que ahí depende el factor, el entorno, ¿me entiendes? Si un gobierno se pone a hacer eso y no tiene, yo no estoy hablando del respaldo social en abstracto, sino el respaldo social de los que tienen realmente el control del poder. Claro. Allí sí se podría empezar a hacer algo, pero mientras no. Sí, ¿profesor? Es que yo estoy totalmente de acuerdo. Es que la hipótesis es, si uno no es capaz de lograr consensos entre tomadores de decisión, es imposible reformar nada, ¿no? O sea, unilateralmente es imposible. No, y la otra opción es terrible, porque la otra opción es el dilema del buen dictador, ¿verdad? Es decir, bueno, si democráticamente no se pueden lograr esos cambios institucionales hacia bien, ahí tenemos el caso de Singapur, que tuvo una dictadura de 30 años y salió de la pobreza y fue para adelante. Y algunos mencionarán el caso de Chile, otros no. Pero yo, por ejemplo, soy pues definitivamente defensor del Estado de Derecho y creo que una dictadura no es la solución, pero sí hay que entender que en un proceso democrático donde cada 4 años hay que ir a buscar el voto y el apoyo político, el costo para un gobernante que quiera hacer bien las cosas pues puede ser alto. Pero yo creo que hay que atreverse, yo creo que sí hay que atreverse. Yo creo que el individuo no es tonto para nada. Yo le apuesto al sentido común de las personas. Yo creo que las personas son capaces, el pueblo son capaces de entender cuando una persona está haciendo bien las cosas y está haciendo honestamente las cosas. Yo quiero ser optimista en ese sentido, porque si no, pues hay que salir corriendo y que apague la luz el último que salga. Y yo no creo en eso. Sí, yo creo que el costo se minimiza en la medida que tengamos una ciudadanía exigente y que le ponga metas y le pida resultados y le pase la factura al que no cumple, porque el problema, y además un sistema de justicia eficiente que tiene que ser el árbitro final en un Estado de Derecho. Pero si tenemos una ciudadanía pasiva que deja hacer y que deja pasar, pues al final de cuentas los administradores, los responsables de la cosa pública, pues van a hacer lo que más les convenga a sus intereses personales. Entonces, ya se ha mencionado aquí el tema de una ciudadanía que participe, que exija y que pida que se rindan cuentas, y esto, en la medida en que esté la sociedad convencida de que es necesario que tengamos una administración pública diferente, yo creo que es posible hacerlo, porque al final de cuentas, como también ya se ha dicho, dependen las cosas de la cabeza. Sí. Don Luis, el presupuesto es un tema muy importante y siempre se dice que el tema es de falta de recursos. Sin embargo, vemos en los últimos 10, 15 años cómo ha venido subiendo el presupuesto del Estado y eso no se ha transformado realmente en una burocracia más eficiente, en una tecnocracia que resuelva. ¿Cómo se resuelve ese dilema entonces? Pues son dos
hay por un lado insuficiencia de recursos. Por muy bien administrado que estuviera el presupuesto del Estado, que se le sacara hasta el último centavo, hasta el último quetzal, y que a los centavos donde está Fray Bartolomé le apretáramos para que saque la lengua y sacarle el último, el jugo, de todas maneras no alcanzaría la plata de que dispone el Estado. Ahora también se necesita la otra cara de la moneda, que es probidad, responsabilidad, racionalidad en el gasto. ¿Y qué es primero, la gallina o el huevo? Aquí, como tenemos esa cultura de rechazo también a los temas tributarios por los mismos antecedentes que hemos tenido, yo creo que se rompe el nudo gordiano con una administración eficiente, racional, proba, que legitime ante los ciudadanos la necesidad de un aumento que tiene que ser sustancial de los recursos públicos, porque con eso, con lo que tenemos ahora, no son cascaritas de huevo. ¿Su opinión sobre eso, brevemente? Sí, definitivamente. Hay algo que es importante que la población sepa. Una tercera parte de lo que efectivamente recauda el gobierno de presupuesto, que el año pasado fueron 47.300 millones de quetzales en impuestos, ya una tercera parte se va en el pago de servicio de deuda pública. Eso es un número verdaderamente alarmante. Porque si a eso usted le quita también los porcentajes asignados, por ejemplo, a la Universidad de San Carlos, al deporte, a las municipalidades, etc., el gobierno tiene recursos muy limitados para una cantidad de fines, y volvíamos al tema de medios y fines enormes. Pero es importante entender una cosa. Es mejor, por lo menos desde nuestra perspectiva, y yo creo que la realidad empírica nos ha dado la razón. Cuando se hizo la reforma tributaria al inicio de este gobierno, la bancada de Encuentro por Guatemala le llamó la atención al ministro en ese entonces, Pavel Centeno, y se le dijo, mire, nosotros creemos y le damos el estudio, no era solo que lo dijéramos nosotros, lo amparaba las recomendaciones del estudio de pagando impuestos del Banco Mundial. Decían, para que un sistema impositivo sea más eficiente, tiene que ser barato y fácil. Es sentido común. Por ejemplo, Hong Kong, que es un país que se utiliza muchísimo de ejemplo para muchas cosas, tiene 3 impuestos y una carga tributaria que sumados suman 14, digamos, por ejemplo. En Guatemala hay más de 27 impuestos. El sistema impositivo es complejo. Y la reforma tributaria que hizo este gobierno al inicio de su gestión resultó que colapsó prácticamente las aduanas, disminuyó la recaudación en el tema del pequeño contribuyente porque quitó el incentivo del crédito fiscal en la factura del pequeño contribuyente, etc. Entonces, al final del día y en conclusión, los seres humanos somos actores racionales que respondemos a incentivos, y entonces el sistema impositivo debe generar incentivos adecuados. Vamos a publicidad y volvemos para seguir con Dimensión Administración Pública. Bienvenidos, Dimensión, nuestro tema, la administración pública. Regresando un momento al tema complejo de los recursos a los que tiene acceso el Estado a través de todo el sistema fiscal, y cuánto de esos recursos se van en el pago de deuda y en asignaciones que por Constitución pues tienen que hacerse. Profesor Fernández, ¿cómo se puede mejor articular esta ecuación para que los recursos se puedan usar en forma más eficiente, por un lado, y por otro lado que se logre ese equilibrio fino en el que la sociedad, los contribuyentes aportan lo más que se puede sin convertirse en un tema desmotivante que nos haga poco competitivos en el contexto regional o internacional, de que seamos un país no atractivo para la inversión porque las tasas de impuestos son muy altas? Sí, yo sobre el tema de, un poco por donde iba construyendo Luis Pedro, ¿no? Recursos y administración pública, yo creo que los últimos estudios, y son estudios, pues eso, 2011, 2012, del Instituto de Buena Gobernanza de Gotemburgo, que son centros muy asociados al welfare state y son bastante, son especialistas en el tema de la administración pública, lo que demuestran es que más dinero no es más calidad. Y nosotros lo que buscamos con la modernización de la administración, si pensamos en clave normativa, en clave de deber ser, es, la mejor administración al menor costo, ¿no? O sea, lo que se quiere es más calidad al menor costo. Y los estudios de, por ejemplo, Víctor Lapuente Giné, que es una persona de ese instituto, muy egresado Juan March, muy especialista en temas de ciencia de la administración, lo que dicen es que efectivamente demuestra empíricamente que más dinero no es más calidad. Y lo relaciona con el tema de la selección del personal, porque al final la calidad es el personal, es el recurso humano, ¿no?
Y él dice que, claro, el proceso selectivo, que puede o no estar asociado a más fondos para implementar políticas y tal, tiene más que ver con currículum vitae, calidad del perfil que queremos, un buen diseño de objetivos, que no solo con el hecho de meter más dinero, ¿no? De hecho, en cuestiones de política pública lo que parece es lo contrario, ¿no? Se estudian, por ejemplo, comisarías en el sur de Europa y las peores comisarías son las que más plata reciben. O sea, es increíble. Cuanto peor lo hago, más dinero recibo. Y no al revés, ¿no? Mire, es que yo creo que hay un tema que es un poquito más complejo, ¿verdad? Tratando de quedarnos en el tema de administración pública, no de política fiscal. En el tema de administración pública hay un reto de revisar todo el tema de administración presupuestaria. Porque aquí tenemos un tema, aumentamos un poquito, mucho o poco los recursos. El asunto es que se asignan siempre de la misma manera porque la mayor parte de ellos ya tiene un destino específico. Entonces, tiene 10, usted tiene que repartir de tal manera. Al final, lo que le queda a un organismo ejecutivo para ser nuevo es muy limitado. Entonces, hay un ciclo vicioso acá de cómo se ejecuta. Y además se ejecuta mal, con mala calidad y todos los vicios que ya todos los colegas aquí dijeron. Entonces, el tema no se soluciona ni solo con más recursos, ni tampoco diciendo que ya no necesitamos más recursos. Claro. Hay que hacer realmente una reingeniería de fondo de todas las partes. Muy claro. Formar recursos humanos nada más tampoco le va a servir. Tiene que hacer la cadenita. Claro. Hay que recuperar el sistema de administración pública. Por eso es tan importante que hablemos otra vez para ir terminando el programa sobre la necesidad del rescate de la política, por un lado, desde el punto de vista cívico, valores, principios, y por otro la formación de profesionales de la administración pública que lleven todos estos valores tan necesarios al Estado. Y por supuesto el liderazgo político. Y aquí pues hablábamos hace un momento del esfuerzo que se viene haciendo ya hace casi un año en la Escuela de Gobierno en Guatemala y que, bueno, parece que está dando buenos resultados. Hablemos un poco de la importancia que tiene este esfuerzo y de los frutos que puede dar en los próximos años para Guatemala, Luis. Sí, yo creo que es fundamental la formación de ciudadanía en su conjunto, porque de la ciudadanía también van a salir los servidores públicos. Y por otro lado, en los diferentes niveles de la administración, pues tiene que buscarse la mejor calidad de personas, a partir también de que sea la administración pública atractiva para el servidor público, que vayan ahí los mejores, y no aquellos que no encuentran en ningún otro lado, y entonces, aunque sea de empleo público. Y la formación de gerentes públicos, que es, digamos, el esfuerzo en el que está embarcada la Escuela de Gobierno, porque la gerencia pública es cualitativamente diferente a la gerencia empresarial. No se pueden trasladar los esquemas y los procedimientos de lo privado a lo público. Entonces, una gerencia que sea competente técnicamente, pero también con un sentido de servicio. Porque en la empresa privada, pues al final es la máxima utilidad y el que quiera me compre y el que no, pues que no me compre. Pero el Estado no hay alternativa a los servicios públicos en muchos ámbitos. Entonces se necesita ese espíritu de servicio que debe estar gratificado adecuadamente a través de procedimientos idóneos en materia de selección, de mantenimiento o de permanencia y de sanción, como ya también lo mencionó Luis Pedro, de sanción, procedimientos ágiles, que aquel que incurre en faltas sea despedido en forma inmediata. Porque cuando eso no sucede es cuando se entra a buscar cómo se le juega la vuelta a la ley de servicio civil o viene la desmotivación para el resto personal. Claro. Si el otro no rinde, que está incluso mejor pagado que yo, ¿para qué me voy a sacrificar? Y si no me sacrifico, no hay ninguna consecuencia, entonces sigo adelante. La Escuela de Gobierno, ¿qué opinión? Yo entiendo la escuela en dos líneas, ¿no? Una primera línea estrictamente profesional. La idea es intentar, a través de políticos reputados y administradores reputados que vienen a Guatemala, nos visitan, cuentan sus experiencias, a través de una dinámica comparada, aprender, que el funcionario que trabaja aquí, que el político que desarrolla su labor aquí, aprenda fruto de la experiencia de otros, parecidos o no parecidos, aprender a través de la comparación. Y otro espacio muy importante que yo le veo a la Escuela de Gobierno es un tanque de pensamiento. La Escuela de Gobierno tiene que ser el centro de diálogo, tiene que ser el terreno de juego donde todos los actores van a proponer, a discutir en clave técnica y en clave política
qué necesidades tiene el país, concretamente la administración pública y las instituciones políticas, y qué potenciales soluciones hay para resolver los problemas sistémicos y estructurales que suceden en el Estado, ¿no? Y en ese sentido, pues después de casi un año, yo creo que el balance es positivo. Hay buenos debates. Muchos de los que estamos aquí hemos participado en esos debates, hemos elevado la voz. Eso es positivo porque intentamos, pues a través de un debate de profundidad, demostrar que nuestras posiciones son las correctas. La doctora Slowin ya estuvo por la Escuela de Gobierno. No. Todavía no. Eso va a haber que corregirlo. Sí, y yo rápidamente, como alumno de la Escuela de Gobierno, yo estoy agradecido por la beca que recibí de mi partido político a la Escuela de Gobierno. Les puedo decir que la experiencia ha sido altamente gratificante. Ya estoy en el 3er ciclo. Pero creo que hay que balancear una cosa. Por un lado está la profesionalización, digamos, del burócrata, que está bien que eso pase. También, como nos decía el profesor Alcántara, nos decía, no está probado que el político o el profesional dé mejores resultados que el que no, pero digamos, es bueno que por lo menos el tecnócrata sí lo sea. Pero por el otro lado está la parte del liderazgo, que eso es bien importante, porque esos cambios, y usted lo tocó al inicio del programa, que me pareció muy importante, y es ese eco que debe recibir, y porque al final de cuentas somos seres humanos y necesitamos incentivos. Recordemos que esos cambios de los que todos hemos hablado acá, que necesita nuestra administración pública, que están enraizados, que cambiarlos significa meter la mano y no ensuciarse, sino arremangarse la mano para limpiar toda esa porquería que hay allá abajo en esa cloaca que en muchos lugares hay. Necesita realmente de que las personas apoyen. Apoyen, porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en Guatemala se castiga y se denuncia mucho el transfugismo dentro de los partidos políticos. Pero la pregunta es, ¿se premia al que no es transfuga? Ya. En 2 palabras, doctora, ¿qué opinión le merece el proyecto Escuela de Gobierno? Mire, y todo lo que desea formar a la gente para que sea mejor antes de entrar al oficio, yo creo que es un esfuerzo que hay que apoyar. Yo creo que es una gran iniciativa en el sentido de que las escuelas que se han intentado previamente trataban de capturar al funcionario público en funciones. Uno cuando llega a la función pública tiene que saber qué va a ir a hacer. Sí. Entonces creo que es una buena inversión formar a la gente y ojalá se creen los mecanismos para que esta gente no se vaya a los bancos o a otros lados, porque el reto es ese, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Creo que el reto de la administración pública sigue siendo eso, un verdadero reto. Y qué bueno que ustedes están cerca de ese esfuerzo para que puedan dar el aporte que sabemos que pueden dar muy bien. Gracias, con ustedes volvemos la próxima semana. Gracias por recibirnos una vez más. Los dejamos con Dimensión Acción. La Escuela de Gobierno es un espacio académico que busca desarrollar un liderazgo democrático, efectivo y transparente, con el fin de transformar la forma de hacer política en Guatemala y Centroamérica. Sus alumnos están convencidos que Guatemala necesita profesionales preparados para enfrentar los retos que presenta la administración pública. Pues estoy consciente, ¿verdad?, de que Guatemala tiene muchos problemas que resolver y pues amo mi país, quiero hacer algo por mi país, quiero dejarle un mejor país a las próximas generaciones y sé que para hacerlo pues la administración pública es una buena vía, pero también sé que hay que formarse, ¿verdad? En la actualidad el mundo ha cambiado y ha evolucionado y requiere de liderazgos sólidos, liderazgos que tengan influencia y que hagan la diferencia. Aquí en Escuela de Gobierno hay temas de debate de suma importancia que aquí se están tocando hoy en día. Y no tenemos que envidiarle a otros países de otros países que tienen escuelas de formación en liderazgo. Guatemala hoy cuenta con una escuela de formación política y para servidores públicos. Soy una de los muchos guatemaltecos que está convencida que necesitamos una forma diferente de administrar la cosa pública, de hacer política y de cambiar la percepción de las personas que toman decisiones y que hacen política. Para mí es una decisión personal ser parte de Escuela de Gobierno para poder formar una nueva generación de personas que tengan la capacidad técnica y académica para poder generar ese crecimiento económico, desarrollo social y político que necesita Guatemala. Espero que aquí se pueda formar un liderazgo nuevo que pueda generar mecanismos y puentes de comunicación a este país que está altamente dividido y lleno de conflictos. Yo creo que un liderazgo joven, democrático, amplio, diverso, puede generar puentes de comunicación
para iniciar diálogos en todo sentido con los distintos actores del país para encontrarle soluciones a los problemas que Guatemala tiene. Si está interesado en estudiar una maestría o diplomado en Escuela de Gobierno, visite la página web www.edg.org.gt o comuníquese al teléfono 2493 8080.